Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Claudia. Bueno, hoy realmente con una invitada de lujo, la doctora Margarita Stolbizer. Ella es presidente del GEN. Encantada de que nos visites, Margarita. Gracias por la invitación. Marga, ¿te imaginas la alegría que es tenerte? Podríamos hablar con vos desde la cosa histórica tuya, de militante, de la franja, de todo esto. Podríamos hablar Hablemos también. de futuro. Sí, por eso. De lo referente que sos en términos, cuando nadie hacía denuncias, vos ponías ya el acento en toda la lucha anticorrupción, de lo que la vida, lo que ha sido la vida de este país en las últimas décadas. Pero lógicamente lo que queremos, te sabemos inserta en una propuesta y en futuro y en apostar a que podamos salir de esta situación. Y la verdad, tipo, digamos, composición de escuela secundaria, tema libre, ¿cómo estamos y hacia dónde crees que debiéramos ir? Bueno, a ver, yo comparto la preocupación de la mayoría de los argentinos. No estamos bien, lamentablemente, y esto basta ir al supermercado a hacer las compras. Recién venía conversando con el taxista y él me decía, yo tengo trabajo. El problema es que cuando llego a casa no alcanza para las cuestiones mínimas de subsistencia. Las cuestiones de la economía cruzan nuestra vida, ¿no? Y atrás de todo esto lo que existe es la decepción, obviamente, de muchas personas que acompañaron al actual gobierno con la idea de que primero sabían qué hacer con la economía, y hoy lo que está demostrado es que como mínimo su equipo económico es de mediocre para abajo. No solamente no resolvieron, sino que agravaron muchos problemas. Y en términos políticos, la mayoría no votó a Macri porque se enamorara de la propuesta de Macri, sino porque permitía dar una vuelta de página al kirchnerismo. Y sin embargo, hoy seguimos teniendo al kirchnerismo. Entonces, evidentemente, la culpa de que Cristina pueda estar hoy como alternativa es de Macri. ¿Cómo nos paramos frente a esta situación? Bueno, yo creo, y lo hago sinceramente con la esperanza, con la expectativa, confiada en que esto es posible y es necesario, que es reconocer un contexto de polarización y de grieta, que es un buen negocio para los que la expresan, pero es muy malo para la Argentina. No nos mira bien el mundo frente a esta situación. La gente empieza a sentirse angustiada por la economía y casi al borde de la desesperanza por la política. Entonces es urgente construir una alternativa que nos permita salir de esta tensión y de ser rehenes de que frente a un mal gobierno de Macri, la única sea volver al peor gobierno de Cristina. Entonces es necesario y creo que se puede. No solo porque hay un electorado vacante que es amplio, estoy segura que algunos dicen es un tercio, es bastante más que un tercio, porque lo que existe en los extremos son núcleos duros no tan grandes. Pero ¿qué pasa? Esos extremos se alimentan no por el amor ni a Cristina ni a Macri, sino por el desamor al otro o porque no ven en el medio. Entonces hay que trabajar ahí. Yo no creo en las candidaturas providenciales, en los salvadores que van a venir a resolver los problemas de la Argentina. Sí creo que en ese espacio que es amplio hay que construir con una diversidad donde en parte nuestras tradiciones políticas históricas, digamos, de la Argentina digan presente, pero que no nos atemos al pasado. Hay que mirar hacia el futuro. Entonces hay que incluir nuevas generaciones, entender los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, de qué manera enfrentamos esos cambios desde la educación y con qué diversidad hay que hacerlo. Me dio la impresión, solo hago este último apunte, que cuando se empezó con el ensayo de Alternativa Federal, que a mí me parece bueno, Alternativa Federal, con la reunión de los 4 dirigentes peronistas, Schiaretti, Massa, Pichetto y Urtubey, digamos que era algo bueno, pero me dio la impresión que el error de ellos fue quedarse en una construcción claramente peronista o netamente peronista y no dar señales de una apertura distinta.
hizo algo diferente y mucho más avanzado, y por eso le va mejor a Schiaretti en Córdoba, en realidad. Los otros se quedaron, y no es bueno. La irrupción de Labaña, de Roberto Labaña, en el escenario político electoral, creo que es un aporte importante. Ahora, no es excluyente, no es que llega Labaña y tiene que salir Massa. Yo aspiro a una cumbre donde esté Labaña, Massa, Ricardo Alfonsín, Lifchis, Margarita, Urtubey. Eso es, y que cada uno aporte el poquito de lo que sabe, de lo que puede, digamos, no hay que andar a los codazos, hay que tratar de contribuir en ese lugar, y eso va a hacer que mucha gente que está en el extremo, porque no ve otra cosa o por la negativa, empiece a despegarse en favor de ese medio. Margarita, te hago una pregunta. En tiempos donde ya las palabras no le alcanzan al electorado, ¿cómo se hace para seducirlo? Y no lo digo desde un punto de vista peyorativo, sino seducirlo genuinamente. Hay que enamorar, ¿Cómo sí, la política tiene que enamorar. Claro, ahora hay mucho descreimiento. Sí. ¿Cómo se hace desde la palabra? ¿Se busca líderes carismáticos? Porque partimos de una realidad nunca le llamo los carismáticos. Sí creo que es necesario líderes ejemplares. Me parece que la ejemplaridad es una forma. Ahora, también es como un ida y vuelta. A mí me parece que los líderes tienen que ordenar con el ejemplo, orientar con el ejemplo, con la tranquilidad, con el equilibrio, con la normalidad, con la convocatoria, con la apertura, pero también desde abajo necesitamos que la sociedad genere otro tipo de incentivos. No puede ser que tengamos una sociedad que siga pensando que Cristina puede ser una alternativa, o que sea indiferente frente a la corrupción o frente a la pobreza, que sea indiferente frente al político que llega y se enriquece. Son cosas que no pueden ocurrir. No puede ser que el que conoció a un determinado político que vivía en una casita de clase media baja hoy tiene 2 departamentos en Puerto Madero. Eso merece el reproche de la sociedad. Entonces, así la sociedad genera incentivos para que los políticos hagan las cosas bien. Entonces es como un ida y vuelta para construir una cultura política diferente, vinculada con la ética, y la ética que da respuesta a los problemas también. Ahora, vos tiraste una palabra clave para este momento, que es el tema convocatoria. Está claro que la gravedad de la crisis nos lleva a una situación en la cual, gane quien gane, debiera poder hacer una amplia convocatoria para un acuerdo político, económico y social que incluya a los partidos con representación parlamentaria, a las organizaciones del trabajo, de la producción, las nuevas organizaciones sociales, ¿no es cierto?, movimientos sociales, etcétera, de cara a armar políticas de Estado. Ahora, para esa convocatoria, obviamente Macri, con el fracaso actual, no sirve. Cristina, con el fracaso del pasado, tampoco. Esto da un valor a lo que vos estás diciendo de una nueva construcción que hasta debe ser comprendido por los factores de poder. Claro. ¿Quién tiene más capacidad de convocatoria hoy? Ahora, esa capacidad de convocatoria surge de la convicción. Ahí está. Porque el tema es que Cristina nunca tuvo voluntad de conversar con nadie. De hecho, no existía el diálogo ninguno. Y muchos pensamos cuando llegó Macri, yo elogié mucho esos primeros gestos de los primeros tiempos, donde convocó, bueno, nos llamó a todos los que habíamos competido. El primer año fue una cosa, cuando ellos todavía sentían esa debilidad. Ni que hablar cuando ganaron la elección legislativa. Les agarró la soberbia de los ganadores y entonces dialogar nada. No creen en el diálogo. No creyó Cristina y no cree Macri. Al contrario, Durán Barba lo que les dice es que el diálogo debilita. Yo creo que el diálogo fortalece. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer en eso, creer en que vale la pena. Lo otro es el diálogo en la diversidad. Convocar a los propios, a los amigos, no sirven a los que me van a decir que sí. Entonces, lo importante es un diálogo con lo diverso, con aquellos que no van a pensar igual. Y la otra condición que me parece que tiene que tener el diálogo para construir consensos y políticas de Estado es que tiene que ser un ámbito institucional y permanente. No es que te llamo cuando me va mal en medio de la emergencia. Correcto. Nosotros hemos planteado muchas veces un consejo político, económico, social que funcione siempre. Hay proyectos en el Parlamento sobre eso. Exactamente. Entonces, ámbito institucional y permanente de diálogo y construcción de consenso, donde vayan todos, porque tampoco sirve cuando lo arma la oposición. Nos pasó mucho durante el kirchnerismo. Los que estamos en oposición armábamos cosas. Ahora, si no viene el que tiene poder, que se junten los otros, tampoco sirve. Correcto. Creo que hay un sector profundamente decepcionado durante esta gestión, que es la clase media. Margarita, ¿cómo visualizás la situación de la
de la clase media en las próximas elecciones? Y, a ver, primero, ¿cómo la visualizo ahora? Muy grave. Son los principales afectados. No es casual que estén decepcionados, porque han sido el sostén electoral de Macri y hoy, por supuesto, que son los principales afectados porque este es un gobierno que le da la espalda. Y es buena la diferenciación en este sentido. No son los más pobres los que peor están, o sea, están mal, pero digamos que esos siguen siendo sectores sostenidos con los planes sociales, el aumento de los planes. Fíjate que el gobierno sale inmediatamente aumenta la UH y está muy bien que así sea, pero hoy los golpeados son los sectores medios. Uno ve la cantidad de comercios que cierran, acá en Capital, en el conurbano ni que hablar. El kiosquito que bajó la cortina es alguien que quedó sin trabajo, entonces ¿a dónde va a parar ese? Entonces, hay una decepción muy grande, producto de que son los castigados y que el gobierno ni los registra. La gente se siente también que está afuera, no se siente escuchada. Los aumentos de las tarifas, estas son cosas brutales, tienen un impacto muy grande. Ahora, ¿cómo se va a comportar electoralmente? Es otra discusión y habrá que verlo. Y yo vuelvo a insistir con lo que dije antes. Hay que crear una alternativa distinta, porque ¿cuál es el problema si no? Es que vuelvan a sacar la estampita de Cristina Fantasma. Claro. Entonces, hoy el gobierno solamente se sostiene en la existencia de Cristina en la vereda de enfrente. Y es el único programa que tienen para exhibir, porque de la economía nada. Entonces, esos sectores están castigados. El problema es que terminen votando una vez más por miedo a que vuelva el pasado, ¿no? Entonces hay que armar algo que les devuelva la esperanza de algo distinto. Margarita, hemos puesto mucho esfuerzo, yo creo, desde muchos sectores, en aquello que nos generó esperanza, que es el espacio progresista, ¿no es cierto? Es decir, la última vez en el teatro aquel estuvo muy, hasta yo diría, muy convocante, tanto lo de el inicio de Katz como lo de Beatriz Arlo, ¿no es cierto?, que tienen un compromiso importante, y obviamente los referentes que hablaron en aquel momento, vos con un discurso muy centrado, muy programático, ¿no es cierto?, Lifshitz con su experiencia y Ricardo con la forma tan particular, así carismática que tiene. Esto, ¿vos lo ves en una estrategia y alternativa electoral junto a lo de La Baña? Sí. Sí, junto a lo de La Baña, y te voy a insistir como con espacio. El resto de alternativa también. Ahí está. Porque a mí me parece que hay que tratar de no creérnosla a costa de otros. Nuestra definición es ni Cristina ni Macri, en realidad. En el medio hay que tratar de construir con alguna generosidad, me parece. Ahora, ¿qué es lo importante de ese evento y de la cuestión del progresismo? Es llegar a un acuerdo con otros sectores con la agenda del progresismo. Yo no discuto candidatura, la verdad. Me parece que eso hoy es inoportuno. Ahora sí es necesario que en la construcción de ese lugar lo que esté claro son los intereses que nosotros representamos. ¿Cuál es la agenda del progresismo? ¿Quién va a defender al pequeño comerciante que está por cerrar? Macri no lo va a hacer. Entonces hay que categorizar este gobierno. Es un gobierno conservador, es un gobierno de centro-derecha. Frente a eso hace falta una alternativa progresista. Y no puede ser el kirchnerismo. El kirchnerismo se da de patadas con el progresismo porque la corrupción se da de patadas con el progresismo. Entonces hay que ocupar ese espacio frente al gobierno. Voy a hacer una pregunta de cierre, Margarita, para sesgar. ¿En qué falló profundamente este gobierno y en qué no tiene que fallar el próximo en un caso de alternancia? Bueno, vos planteabas hace un momento, creo que un tema central. Nosotros somos un país fortalecido al amparo de la clase media. El sueño del padre de que el hijo lo supera, la idea del ascenso y de la movilidad social. Me parece que esa es la base de construcción de un país. La educación y el trabajo, el acceso a una educación de calidad y a un trabajo de dignidad, ¿no? Y este gobierno ignoró eso y se creyeron que apostando a las inversiones o al acuerdo con el fondo se resolvían los problemas, y no es así. Y lo otro, insisto, es que no creen en la política, no creen en el Estado. Y sinceramente un país igualitario, donde todas las personas puedan alcanzar su felicidad, depende de un Estado que le garantice las condiciones. Bien. Te subrayo un último punto, y me parece que esto es lo fuerte de lo que has dicho recién. Además de
toda la temática candidatura, ingeniería electoral, etcétera, es muy importante esto que has subrayado de los contenidos, el programa, la agenda progresista que podamos tener de cara a futuro. Es lo que estamos extrañando. Sí. Te agradecemos muchísimo. Gracias Margarita, por la invitación. por favor. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, fue la palabra de la presidenta del GEN, la doctora Margarita Stolbizer. Nos despedimos, Miguel, entonces, de nuestra audiencia hasta el próximo programa de Mercado por Expertos, pero sigan aquí, porque hay más. Hasta la próxima.